Un abrazo para cada uno de mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Siempre oro por ustedes, por su salud, por sus hijos, por sus familiares y sobre todo para que Dios me le otorgue la salvación en Cristo Jesús. En este momento vamos a tener un pequeño debate, pero un debate sano entre Manuel Vallejo del canal Infonon y nuestro hermano Fausto Antonio Matos. Por un lado, Manuel Vallejo va a hablar y a defender el tema del Hijo engendrado de Dios. Ustedes saben que Manuel Vallejo es antitrinitario. Y por el otro lado tenemos al hermano Fausto Antonio Matos, que defiende de que Jesús no fue engendrado. Entonces yo voy a estar como intermedio en este debate, haciendo de moderador. Así que será un debate sano. Espero que no se lo pierdan. Bien, mis amados de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor, Sandy Santos, es un privilegio poder llevar la palabra de Dios a través de estos medios. En este momento vamos a tener un debate sano, sobre un punto que nuestro hermano Manuel Vallejo, ya que usted está viendo en pantalla, ha debatido en una entrevista que un servidor le hizo, que es el punto del Hijo engendrado de Dios, de la forma como lo explicó. Y tenemos también a otro invitado que es Fausto Antonio Mato, quien tiene otro criterio concerniente a este punto. Entonces, en este debate, un servidor va a estar de moderador. La temática será la siguiente: le daremos 10 minutos a cada uno para que expongan su punto y luego también otro 10 para las preguntas y las respuestas. Así que, bienvenido, hermano Manuel, ¿cómo se siente? Gracias a Dios, todo bien. Un saludo a tu audiencia, un saludo para vos y para Fausto. Esperemos que esta charla sea de bendición para los hermanos. Amén. Cabe resaltar a los amigos que están viendo que Manuel Vallejo es argentino y reside en Puerto Rico. Manuel Vallejo tiene un canal muy bueno, lo recomiendo. Antiguamente se conseguía con el nombre Infonon, pero ahora tiene otro nombre. Manuel, recuérdamelo, por favor. Sí, el conflicto final, pero igual si buscan Ajá. Infonom lo van a encontrar igual. Ok, que aquí en el debate colgaré el enlace de Manuel para que ustedes lo visiten allí. También nuestro hermano Fausto tiene un canal en Facebook, donde él también publica material muy bueno. Y también queremos Yo darle tengo en YouTube uno también. en YouTube también. Queremos darle bienvenido también a nuestro hermano Fausto. Buenas tardes, Fausto. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Yo después te voy a mandar un video para que tú por ejemplo, bueno, yo tengo alguno y el de el canal, yo te lo voy a dar porque yo lo cambié, entonces tal vez Correcto, correcto. bueno. Pues tiempo, entonces vamos a dar los 10 minutos a nuestro hermano Vallejo. Corre tiempo. Ok, pues bueno, el punto de vista, por ahí el más impopular, el que cree la minoría por ahí de los cristianos, tiene que ver con la relación entre Cristo y su Padre. Yo sé que este es un ambiente adventista, por eso voy a citar quizá alguna cita del Espíritu de Profecía, Es válido. pero básicamente lo que la Biblia presenta en varias oportunidades es a Cristo como hijo unigénito. La palabra unigénito ha traído mucho debate, mucha confrontación. Algunos creen que significa el único en su género, pero en realidad la palabra propiamente dicha significa el único engendrado, el único de la propia naturaleza del Padre. O sea que aparece por lo menos 4 veces en el Evangelio de Juan y una vez en la carta de Juan, y se lo llama a Cristo Hijo Unigénito. Cuando a Cristo lo confrontaron, esto pueden tomar nota si quieren de algunos pasajes que voy a mencionar ahora, cuando a Cristo lo confrontaron los sacerdotes y los fariseos preguntándole cuál era el mayor mandamiento de todos, Jesús respondió en Marcos capítulo 12, en el versículo 28 en adelante. Jesús respondió: el mayor y más grande de todos los mandamientos es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal de todos los mandamientos. Y acá Cristo estaba reconociendo que su Padre era el único Dios verdadero. ¿Por qué digo su Padre? Porque en otra ocasión, en Juan 17,
Jesús dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 8 vuelve y repite que aunque haya muchos que se llamen dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, en pocas palabras, Jesús respondió que el mayor y más grande mandamiento era que había un solo Dios y que había que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Entonces los fariseos o los escribas le respondieron que había respondido bien, y Jesús lanza una pregunta, que entiendo yo que no es una pregunta que ellos esperaban, digamos, ¿no? Porque todos tenían claros de que había un solo Dios. Todos sabían que había un solo Dios y dijeron, sí, has respondido correctamente. Pero en el mismo capítulo 13 de Marcos, perdón, capítulo 12 de Marcos, versículo 35, Jesús sale con otra pregunta a los fariseos y le dice, ¿cómo es que los escribas dicen que Cristo, el Cristo, es hijo de David? O sea, ahora ya no está preguntando sobre Dios, sino que está preguntando sobre el Cristo, sobre el Mesías, y dice, ¿cómo es que el Mesías es el hijo de David? Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesús cita un salmo que es el Salmo 110, versículo 1, donde aparece así en el Antiguo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús les dice, miren, ¿cómo es que ustedes dicen que el Mesías es hijo de David cuando David le llama Señor estando en el Espíritu Santo? ¿Cómo es que le llama Señor? Diciendo, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Jesús le estaba respondiendo que si bien ellos no estaban lejos del reino de Dios, porque Jesús les dice eso, no estás lejos del reino de Dios cuando dice que hay un solo Dios, le dice, no estás lejos, pero te falta conocer algo, te falta conocer quién es el Mesías. El Mesías no es meramente hijo de David, sino que primeramente, antes de ser hijo de David, era hijo de Dios. O sea, esto es lo que Cristo quiere decir. ¿Por qué sé que Cristo quiere plantear esto? Porque después esta misma pregunta, en Mateo capítulo 16, Jesús se la hace a sus discípulos. Le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ahí empiezan a responder. Algunos dicen que eres un profeta o Juan el Bautista, alguien que se ha resucitado entre los muertos. Entonces Jesús les pregunta a ellos y le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y ahí es donde Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no por presunción, no con ignorancia, sino guiado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, a Jesús se lo reconoce por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos induce a reconocerlo no meramente como Dios, porque sí, Él es divino como el Padre, pero la confesión de Pedro no fue, tú eres Dios, tú eres el Dios Altísimo, no dijo eso. La confesión de Pedro fue, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, esta confesión que da Pedro, Cristo la llama la roca sobre la cual será edificada la iglesia. Cuando Pedro dice esto, Jesús le dice, y tú eres Pedro, yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos creen que la roca es Pedro, los protestantes creen que la roca es Cristo, lo cual es correcto y está bien, pero es algo más que simplemente Cristo, es lo que Pedro dijo de Cristo. Sobre esta roca, o sea, la verdad de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, es que será edificada la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos tener la certeza de que había que creer y confesar que Jesús era el Hijo de Dios? Pueden ir a Hechos capítulo 8 y allí aparece una historia que es la del el etíope que va a adorar a Jerusalén y Felipe es llevado por el Espíritu Santo a predicarle al etíope. El etíope estaba leyendo el rollo del profeta Isaías y no sabía de quién hablaba. Entonces le pregunta a Felipe y le dice, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de alguien más, no? Entonces Felipe le empieza a contar el Evangelio de Jesucristo desde esa escritura, pasando por todos los profetas, por todo el Antiguo Testamento, le declaró que Cristo era el Mesías, le declaró, aunque no lo relata la historia, le declaró que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora voy a decir por qué le declaró eso también, porque eso era lo que tenía que predicarse. Y cuando llegaron a cierta agua, él dice, aquí hay un agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense la pregunta,
La pregunta es, ¿hay alguna cosa que me impida a mí bautizarme? ¿Hay alguna cosa que haga que yo no me pueda bautizar? Entonces Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él no dijo, creo simplemente. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, si él no aceptaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, no se podía bautizar, en otras palabras. O sea, la verdad de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios es la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. Ahora, fíjense qué tan importante es este tema. Yo estoy avanzando viendo los minutos, creo que me quedan 3 minutos. Sí, En, así es. en Juan, en primera de Juan, capítulo 2, fíjense lo que se menciona acerca de esta verdad del Padre y el Hijo, o sea, de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, no reconocer a Jesús como el mismo Padre, porque muchas religiones dicen que Jesús es el mismo Padre, que el Padre y el Hijo son la misma persona, ¿sí? Y de hecho el trinitarismo de alguna manera un poquito que lo hace también, porque dice que son roles en realidad, que el Padre no es Padre, que el Hijo no es Hijo, son roles que tomaron, pero que no son Padre e Hijo. Pero fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, referente a esta verdad del Padre y el Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Recuerden que la confesión de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la definición de ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Jesús pregunta, ¿de quién es el Hijo, el Cristo? Ustedes dicen que es hijo de David, pero David ya le llamaba Señor en el Espíritu, o sea que era hijo de alguien más. Antes de ser hijo de David, porque sí fue hijo de David, según la carne, era hijo de Dios en el cielo. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que ha habido desde el principio permanezca pues en vosotros. Si lo que viste desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, lo que el apóstol Juan dice es que el anticristo, y reconocemos al anticristo históricamente nosotros por las profecías, como aquel cuerno pequeño, como aquel hombre de pecado que cambió la ley de Dios, el anticristo niega al Padre y al Hijo. ¿De qué manera la Iglesia Católica negó al Padre y al Hijo? A través de los siglos, a través de sus concilios, la Iglesia Católica fue cambiando esta verdad. Si ustedes van, por ejemplo, al concilio de Nicea, en el concilio de Nicea, la Iglesia Católica decía que Jesús era el Hijo engendrado de Dios. En aquella época, la Iglesia Católica todavía decía que Jesús era el Hijo engendrado de Dios, pero fue pasando el tiempo hasta que la Iglesia Católica fue cambiando eso y aceptó otras creencias, otros credos, y empezó a formar lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad, 3 en 1 y 1 en 3. O sea, cuando Jesús dice hay un solo Dios, se está refiriendo a 3 en 1. Pero lo que la Biblia dice es que cuando Jesús dice hay un solo Dios, se está refiriendo a una persona, y esa persona es su Padre. Hay algunos otros versículos que voy a estar compartiendo a continuación y algunas citas del Espíritu de Profecía. Correcto, tiempo. Bueno, ya antes de dar los 10 minutos del hermano Fausto, eh, para la intervención, que no se me olvide, tengo dos cosas pendientes. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es, esa es una. Y la otra es que, según explicaste, el contexto de la respuesta de Jesús sobre la pregunta que él hizo, la respuesta que Pedro le dio, va más allá de creer que la roca se estaba refiriendo a Cristo, sino que es un mandato de predicar esa creencia. Eso fue Claro, lo o que sea, es creer en Cristo, pero en el contexto dijo o él. sea, porque yo te podría decir, por ejemplo, yo creo en Cristo, yo creo que Cristo fue un profeta, te puedo decir eso. Exacto. Y no estaría creyendo lo que Dios quería que creamos, porque, bueno, me lo guardo para Sí, más adelante, pero básicamente es creer en Cristo, pero no en Cristo como un profeta, o no en Cristo como alguien más, sino como el Hijo de Dios. ok. Ahorita vamos a debatir eso en la pregunta que tengo, que también voy a hacer Ujú. preguntas. Entonces, Dale. hermano Fausto, escuchado el punto expuesto con los textos dentro de su contexto, ahora queremos escuchar el punto tuyo. ¿Me avisa? Sí, ya empieza a correr el tiempo. Ok, gracias. Pues vamos entonces a analizar.
estamos analizando entonces si Jesucristo es engendrado en la eternidad. Ese es el análisis que estamos haciendo. Porque Jesucristo fue engendrado aquí en la tierra. Ahora, el engendramiento de Cristo, ¿qué es el engendramiento? Eso es lo que vamos a analizar. Yo quiero que veamos algunos textos de la mensajera del Señor. Por ejemplo, en el libro El deseado de toda la gente, el primer capítulo, Dios con nosotros, dice lo siguiente: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesús. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su semblanza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria y vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. ¿Qué pasa? Fíjense, el mismo título del nacimiento de Cristo nos dice quién es que nace. El que nace no puede ser un engendrado. Para poder hablar de un engendramiento tendríamos que hablar de un nacimiento. Porque, por ejemplo, el hermano Sandy, que está aquí como moderador, sabe lo que es un engendramiento, porque él estudia medicina igual que yo. Nosotros somos médicos naturalistas, médicos misioneros. Ahora, el que sabe un poco de medicina sabe lo que es un engendramiento. Cuando nos vamos a un engendramiento, nos vamos a Génesis. Voy a parafrasear para ganar tiempo. Cuando tú te vas a Génesis, capítulo 5, te dice lo siguiente. Miren lo que dice Génesis capítulo 5. Voy a tener que leer el texto por beneficio de lo que van a escuchar y van a ver. Génesis capítulo 5 dice lo siguiente. Dice, este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Verso 3. Y vio, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué pasa? Para yo poder entender, es lo mismo, para yo poder entender lo que Cristo está haciendo en el cielo, yo tengo que irme al santuario. Hay un modelo. Para yo poder entender la palabra engendramiento, yo tengo que irme a Génesis. Yo tengo que irme a lo que es el engendramiento. El engendramiento lo explico como lo hace la medicina. Para que pueda haber un engendramiento, tiene que haber entre un hombre y una mujer. El hombre tiene que, el esperma entra en el óvulo y ahí hay un engendramiento. Fuera de ahí no existe engendramiento. Por lo tanto, yo decir que Jesucristo fue engendrado desde el punto de vista como lo están explicando de que él es el engendrado de Dios, tendría entonces que irme con quien Dios lo engendró. Muchos dicen que Dios se engendró a sí mismo y hablan una serie de cosas. Ahora, el engendramiento es entre un hombre y una mujer. Y eso es peligroso. Ahora, yo voy a presentar en el contexto que la Biblia habla del engendramiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo quiero que entendamos rápidamente por qué Jesucristo no puede ser engendrado. Yo quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Fíjense, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si Dios es amor,
Para yo poder entender a Dios, yo tengo que analizar a Dios dentro de qué, dentro del principio del amor. Si Dios es amor, para yo poder entender a Dios, yo no lo puedo entender bajo lo que dicen los filósofos, la Iglesia Católica, el fulano de tal. No, yo tengo que entenderlo lo que él dejó plasmado aquí. Y él dice que él es amor. Entonces yo tengo que entender que Dios es amor, y entonces yo tengo que, donde se desarrolle el amor, es que yo tengo que ver para yo entender quién es Dios. ¿A dónde se desarrolla el amor? El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, él analiza allí pues el amor. Miren lo que dice, algo interesante en el capítulo 13 y el verso 5. Solamente voy a analizar solamente el parrafito pequeño para que ustedes entiendan algo. Dice el verso 5, no hace nada indebido el amor. Dice aquí, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Fíjense, me quedo ahí. El amor no hace nada indebido, lo dejo ahí, pero el amor no busca lo suyo. Si el amor no busca lo suyo propio, si el amor no busca lo suyo, escuchen bien, hermano. Si el amor no busca lo suyo, analicemos, el amor no busca lo suyo. Ahora yo hago la pregunta. Si el amor no puede buscar lo suyo, ¿cómo puede el Padre ser el Dios eterno, una persona en la eternidad? Vivió solo en la eternidad el Padre. Una sola persona. No tiene a nadie. No tiene a nadie. Él solo vivió. La pregunta es, ¿cómo puede vivir el amor en la soledad si no puede buscar lo suyo? ¿Por qué? Porque si él vendrá, si va a engendrar a Jesús, él está buscando lo suyo, porque él está buscando compañía. Por lo tanto, se cae el texto. Eso hay que quitarlo de ahí. Lo otro es, Jesucristo tiene un comienzo. No es Dios. Pero aquí dice Dios con nosotros. Eso hay que quitarlo de ahí. Lo otro es, ¿cómo el amor puede? Lo primero es que el amor en la soledad deja de existir. No puede existir. Por eso cuando Dios crea a Adán, lo pone, póngale nombre a todos los animales. Y Adán va a poner a todos los animales nombre. Y cuando él va encontrándolo por pareja. Y dice que él no encontró a nadie igual a él. ¿Y qué? Se sintió triste. No tenía con quién compartir el amor. ¿Y qué hace el Señor? Dice, necesito una ayuda idónea. Y le crea a Eva para compartir ese amor. Porque el amor en la soledad deja de existir. Adán iba a ser un infeliz. Por lo tanto, entonces estamos hablando de que Dios es un infeliz. Porque entonces Dios no tenía con quién compartir el amor porque Él es un solo. Y aunque Él engendrara a Jesucristo, Jesucristo no puede comprender al Dios eterno porque Él es una creación. O engendrado, como ustedes lo quieran poner, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Si Dios es amor, el amor no busca lo suyo, el amor no puede crear los mundos porque Él está creando. ¿Para quién lo está creando? Si Él es el creador, Él solo. ¿Para quién lo crea? Y Él no puede crear nada para sí mismo. ¿Para quién lo está creando? Entonces no había podido haber creación porque el amor no puede buscar lo suyo. Y yo le voy a decir algo, eso se va lejísimo, que no puede buscar lo suyo. Él no puede buscar lo suyo. Por eso cuando a Jesucristo, ustedes notan, le dicen, maestro bueno, y él dice, bueno es Dios. Fíjate, cuando tú notas, eso se llama la dinámica de la deidad. Cuando a Jesucristo lo exaltan, él dicen, exalten a Dios. Ahora, cada vez que tú ves al Padre, el Padre exalta al Hijo. Y cuando tú ves al Hijo, el Hijo exalta al Padre. ¿Por qué? Y el Espíritu Santo cuando viene no buscará lo suyo, sino que va a buscar lo mío y se lo va a entregar a usted. ¿Qué pasa? La deidad no puede buscar lo suyo porque es contrario al amor. Ese principio debemos de entenderlo.
El amor no puede buscar lo suyo propio, no puede beneficiarse, no puede hacer las cosas. El amor no puede dar para que le den. El amor no puede crear porque esa criatura le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. El amor no puede buscar lo suyo. Ese principio deberíamos de entenderlo al hablar de quién es Dios. Miren lo que dice Quedan 4 la minutos. mensajera del Señor. Para poder entender realmente. ¿Viste, Fausto? Quedan ¿Eh? 4 minutos, quedan. Gracias, gracias. Cuando me queden 2 me avisa, porque yo no llevo aquí el tiempo. Oye lo que dice aquí. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejante a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitamos cuando trabajamos por el levantamiento de su semejante o de nuestro semejante, la transformación del carácter, la pureza de la vida, la eficacia en el servicio, la adhesión o la anegación a los principios verdaderos. Todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y la vida venidera. El conocimiento que uno tiene de Dios es realmente lo que indicará si nosotros estamos caminando en la salvación o no. Ahora, ¿de dónde viene el asunto? ¿Quién inventó que Jesucristo es engendrado? Yo lo voy a leer aquí. El catecismo de la Iglesia Católica. Este es el catecismo, y lo bonito de todo aquí es que la Iglesia Católica no es como muchas iglesias, para no mencionar no, sino que la Iglesia Católica es responsable. Dice los cambios, cuándo lo hizo, en qué año lo hizo y cómo lo hizo. Miren lo que dice aquí, para que ustedes vean qué creían los discípulos de Cristo. Yo lo voy a leer aquí para que ustedes... Esto se lee por párrafo, el catecismo se lee como la Biblia, por párrafo. Yo voy a leer el párrafo 241. En todo los catecismos es el mismo. Por esto los apóstoles confiesan a Jesucristo como el verdadero, como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. ¿Cómo era que los apóstoles lo veían? Que estaba junto a Dios y que era Dios, no engendrado, sino que era Dios. Sigo leyendo. Según Juan 1:1. Como la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Eso creían ellos, los apóstoles. Yo le estoy leyendo textualmente. Sigo leyendo el párrafo 242. Después de eso que creían los apóstoles, vamos a seguir leyendo ahora. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, ya no son los discípulos que creen, ya los discípulos creían eso, ahora son los que creen en la tradición, no ellos. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, la iglesia confesó en el año 325. ¿Qué se hizo en el 325? El primer concilio ecuménico de Nicea. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchen esto. En el 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, el Hijo es consustancial. Oye, el Hijo. Recuérdense que los apóstoles no lo veían a él como hijo, sino como el Dios verdadero. ¿Qué ellos le metieron? El Hijo en el 325. El Hijo le metieron ellos. El Hijo es consustancial con el Padre. Es decir, un solo Dios con él. Le metieron la palabra hijo. Ahora vamos a seguir porque no se queda ahí. Queda un minuto. Así que el párrafo se detiene y dice lo siguiente. En el segundo concilio ecuménico de Nicea,
reunido en Constantinopla. ¿En qué año, hermano? En el año 381, hermano. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron, hermano, 56 años. ¿Qué le metieron? Escuchen lo que le metieron. Dice, confesaron esta expresión en su formación de credo de Nicea y confesaron al Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios del Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Fíjense, ¿qué le metieron? El Hijo unigénito de Dios, ¿y qué más le metieron? Que Él es engendrado, no creado. ¿Quién fue que metió eso? En el 320, en el 381 lo metió la Iglesia Católica, y eso es lo que ella cree. Eso es lo que la Iglesia Católica cree como hoy en día, como lo que es la Trinidad, porque muchos no entienden qué es la Trinidad. No sé si me venció el tiempo. Sí, ya venció el tiempo. Bueno, y se me venció el tiempo, lo dejo ahí mismo, puede continuar. Yo continúo cuando me dé otra oportunidad. Sí, bien, Manuel, te voy a hacer 3 preguntas antes de darte los 10 minutos. Vamos a llevar la temática así, 3 preguntas. Voy a hacer 2 preguntas de tu argumento y una del argumento del hermano Fausto. Luego, cuando pasen las 3 preguntas, te doy 10 minutos. Entonces, antes de entrar a los 10 minutos del hermano Fausto, entonces le haré a él también 3 preguntas de tu argumento y luego le doy los 10 minutos. La pregunta número 1 que te voy a hacer es acerca del texto que citaste, que hasta el día de hoy todavía los judíos, cuando van a hacer un culto, lo recitan. Escucha, oh Jehová, escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Tradicionalmente, el pueblo adventista, Manuel, ha interpretado este pasaje como que cuando se escribió, se estaba refiriendo en el contexto de del monoteísmo. Se cree que cuando Moisés recibe la ilustración de Dios, la revelación, la palabra, y dice, escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, hasta ahora se entiende en el pueblo adventista de que era porque las demás naciones tenían muchos dioses, y entonces se le dice, Jehová vuestro Dios, uno es, pero hasta dónde eso echa por tierra, por así decirlo, no encuentro otro término, el hecho de que se crea que sean 3. Esa es la pregunta número 1. No sé si me di a entender. Sí, mirá, yo creo que el Oye Israel o la Shema Israel de Deuteronomio 6, que Jesús la cita también en Marcos capítulo 12, se entiende tal cual como se lee. O sea, cuando a Jesús le preguntan, él dice, el mayor mandamiento de todos es este, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y él mismo aclara quién es ese Dios. Por ejemplo, en Juan 17, él le dice al Padre, la vida eterna está en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué es importante decir y a Jesucristo? Porque si no dijera y a Jesucristo, nosotros podríamos decir, bueno, cuando él dice que te conozcan a ti, ahí incluye a los 3. Pero Jesús no está incluyendo a los 3. Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios y a su Hijo, o sea, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pablo en 1 Corintios 8:6 vuelve a repetir lo mismo. Hay muchos que se llaman dioses, por eso es que yo entiendo lo que presenta el hermano. A Jesús se lo llama Dios con nosotros también, se lo llama Dios manifestado en carne, Dios sobre todas las cosas y Dios fuerte. Y a él se le llama Dios, pero hay muchos que se le llaman dioses. Sin embargo, para nosotros, dice Pablo, hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor, Jesucristo. O sea, Jesús reconoce que su Padre es el único Dios. De hecho, en Juan capítulo 8, si no me equivoco, cuando él está confrontando con los escribas y fariseos, él le dice a ellos que él no se glorifica a sí mismo, sino que su Padre, el que ustedes llaman nuestro Dios, él me glorifica, ¿sí? O sea, él recurre a su Padre como su testigo delante de los fariseos, diciendo que su Padre lo acompaña y que él no está solo, sino que el Padre está con él. Y lo llama el único Dios, ¿sí? A Jesús lo acusan de hacerse llamar Dios en Juan capítulo 10. Le dice, nosotros te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús les dice, ¿acaso no dice la Escritura que ustedes son dioses y la Escritura no puede ser quebrantada? Y eso es Salmos 82, que dice que Dios está en medio de la congregación de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y Jesús le dice a ellos que ellos se llaman dioses y lo quieren apedrear a él porque él se llamó Hijo. Él no se llamó Dios, él se llamó Hijo de Dios.
lean Juan capítulo 10. 10, creo que es del 30 en adelante, ¿sí? O los versículos 27, 28 Ok, al 30 en adelante. Ahí Jesús dice, cuando lo acusan de hacerse Dios, si él realmente hubiese dicho, yo soy Dios, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, si yo hubiese dicho, yo soy Dios, él no tendría excusa. Pero él no dijo, yo soy Dios, él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿eso significa que él no tenía divinidad? No, claro que no, él tenía su divinidad. ¿Por qué? Porque al ser Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre, obviamente compartía la divinidad con el Padre. De hecho, es el único ser en todo el universo que es igual a Dios. ok, Y el apóstol Pablo lo llama así en Filipenses. Dice que él no escatimó el ser igual a Dios. ¿Por qué no decía, él no escatimó el ser Dios y se despojó a sí mismo? No dice él no escatimó el ser Dios, dice él no escatimó el ser igual a Dios. O correcto. sea, si Jesús es igual a Dios, significa que no es Dios, o que no es Dios el Padre en todo caso, no es el mismo Dios, es decir, es igual a Dios. Y lo que yo entiendo que significa unigénito, no solamente que es el único hijo engendrado, sino que es el único que tiene los genes del Padre, el único igual al Padre. No hay otro que sea como Dios, por eso es que él lleva el nombre Miguel, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién es Ok, como Dios? Solamente Cristo, solamente su Hijo. ok, Eso es lo que creo. ok, ¿cómo cómo le respondería a algunos hermanos que interpretan, lo he escuchado, eh, que siguen el modelo de cuando Dios tomó a Eva de la costilla de Adán y lo relacionan con el engendramiento de Jesús? ¿Cómo tú lo verías? Bueno, yo creo que es algo que, perdón, creo que es algo que no admite interpretación en este sentido. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios podría haber hecho a un ser de tres personalidades. Dios podría haber hecho eso y lo hacía exactamente igual al Dios triuno. Lo hacía exactamente igual, pero lo que hizo fue a un ser que primero esté solo, aunque en realidad el texto dice varón y hembra los creó, ya en Adán estaba Eva, de alguna manera, o sea, simbólicamente estaba Eva porque ya Dios lo creó con esa idea, pero Adán estuvo solo un tiempo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces cuando saca a Eva de su costado, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué significa eso? Esta es la única que tiene mis genes, es la única engendrada. Eva es la única engendrada de Adán en todo caso, es la única que sale de Adán, todos los demás son de otra naturaleza, pero la única que tiene los genes de Adán es Eva. Ahora, la comparación entre el Padre y el Hijo tampoco admite discusión porque la hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, mencionando el tema del matrimonio y comparándolo con el Padre y el Hijo, dice, el hombre es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. ¿En qué sentido Dios es cabeza de Cristo? En el mismo sentido que el varón es cabeza de la mujer. Son dos personas, son una sola carne, porque hay una intimidad que nadie puede entrar. En esa intimidad que nadie puede entrar es comparable a lo que Jesús dice. Nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre, y al Padre lo va a conocer aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Cristo dice que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, esa es una comunión tan íntima de dos personas que nadie puede entrar. Y si nadie puede entrar, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, una tercera persona, supuestamente no pueda entrar ahí? ¿Por qué no el Espíritu Santo también entra? Pero Jesús dice nadie. O sea, nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, para mí la comparación no es alguna comparación que hacemos nosotros, que hacemos los seres humanos, es una comparación que la Biblia hace. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que Dios hizo es un reflejo de lo que pasó en los días de la eternidad, ¿sí? Y la comparación entre el varón y la mujer y el padre y el hijo, o Adán y Eva y el padre y el hijo, la hace el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Por lo tanto, para mí es simplemente un pequeño reflejo, no es toda la realidad acabada, pero es un pequeño reflejo de lo que pasó anteriormente, ¿no? Ok, la pregunta número 3, Manuel, es sobre un punto muy importante que mencionó el hermano Fausto Antonio Matos, que creo que en este punto creo que vamos a profundizar más, porque en lo particular me parece a mí, es la primera vez que lo escucho y ahora le doy mi mente y tiene mucho sentido. Entonces, si el hijo fue engendrado, yo sé que tú vas a explicar más adelante para que el hermano Fausto
pueda entender a qué tipo de engendramiento te refieres, a la salida del Hijo desde la eternidad. Y esto lo hago por el planteamiento que él hace al comparar el engendramiento humano que se da entre combinación de cromosomas. La pregunta entonces surge en el punto que él explicó, si es así como tú expresas que el Hijo fue engendrado, entonces esto representa ¿cómo digo? Representa una profundidad en el contexto, porque si el amor, si Dios es amor desde el principio, y yo ya lo puedo comprender en su plenitud, si Dios es amor desde el principio, entonces si el Hijo fue engendrado, si salió del Padre, en algún punto de la eternidad el Padre estuvo solo, entonces el amor se expresa. ¿Cómo entonces podría aplicar esa parte? Mirá, yo creo que ese es un tema que es la parte no revelada, porque nosotros tenemos una parte revelada y una parte que no, pero igual te voy a dar una respuesta dándote vuelta a la pregunta, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es que Cristo fue engendrado, eso lo dice la Biblia. El Concilio de Nicea lo pudo haber repetido hasta cierto punto, pero lo dice la Biblia, o sea, que Cristo fue engendrado lo dice la Biblia en varias oportunidades. ¿Cómo es que fue engendrado? No lo sabemos. Eso la Biblia lo llama el misterio escondido desde los siglos. No solamente el engendramiento de Cristo, la encarnación de Cristo y todo el plan de salvación es un misterio que aún los ángeles anhelan comprender. Es el misterio escondido desde los siglos. Eso lo dice la Biblia. Entonces yo no voy a indagar en eso, pero voy a dar vuelta a la pregunta para que se entienda que el que busca encuentra. Vamos a suponer que Dios era una Trinidad. Las tres personas existían desde la eternidad. Tres en uno, uno en tres. Dios, una Trinidad. No hay Padre, no hay Hijo, los tres coeternos y coiguales. Todas las cosas fueron creadas por los tres. Entonces, cuando todavía Dios no había creado nada, porque todas las cosas tienen un comienzo, todo lo que es criatura tiene un comienzo. Menos Dios, todas las criaturas tienen un comienzo y toda la creación tiene un comienzo. Antes de que Dios creara nada, Dios no era creador entonces en esa época. Hubo una época en que Dios no era creador y no estaba sobre nadie. ¿Se entiende? O sea, hubo un momento en que Dios no era creador. ¿Eso significa de que yo no voy a creer hoy que Dios sea un creador? Porque hubo un momento en que Dios no fuera creador. O sea, esa es una especulación. Es una especulación con tanto peso como la otra. Es decir, Sí. ¿a quién amaba Dios si en un momento estaba solo? En primera instancia, nosotros nunca decimos que en un primer momento estaba solo, porque el engendramiento de Cristo tiene una comparación con el engendramiento humano, pero evidentemente no en todos los aspectos. Y de hecho nosotros sabemos que una mujer embarazada, que todavía no dio a luz, que todavía su hijo no salió de adentro, ya lo ama a ese hijo, por más que no lo pueda abrazar, por más que no haya salido. O sea, yo te estoy hablando humanamente y traspasándolo un poco al plano de lo que no podemos comprender. Pero la pregunta sería la misma. Si Dios no amaba porque estaba solo, entonces también hubo un tiempo en que Dios no era creador y por lo tanto Dios es creador desde que creó, pero antes de crear no era un creador. ¿Sí? Y no, es más, no tenía quien le adore. Hubo un momento en que a Dios no lo adoraba nadie. Y así podemos seguir especulando sobre muchas cosas de lo que hubiera sido antes, ¿sí? Pero estamos entrando en el plano de lo no revelado, de lo que no está revelado. Sí. Lo que sí está revelado, por lo menos que la Biblia lo revela en muchas ocasiones, es que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Ok, bueno, ya he contestado las preguntas. Vamos a darte 10 minutos para que exponga tu punto de defensa en contra del argumento que presentó nuestro hermano Fausto, que precisamente donde más se esbozó fue en el amor para defender su punto. Vamos a esperar que él llegue porque sería bueno que le escuche, Sí, eh, para que, para los que están entrando ahora, estamos conversando en un debate con Manuel Vallejo del canal Infonon y el conflicto final, así te lo consigue en YouTube, y con Fausto Antonio Matos sobre el tema del hijo engendrado, que lo que estamos haciendo aquí es prácticamente recalcando lo que ya en otros videos se ha dicho, porque, como bien señala el hermano Manuel, es un misterio que por más que le demos vuelta, no podremos llegar en plenitud a comprender, porque así que son los misterios, ¿verdad? De hecho, la sierva del Señor dice que Dios no es un objeto de estudio. Lo que estamos haciendo aquí es aclarando los puntos que de algún modo podrían ayudar a aclarar las dudas de algunos y de otros. Entonces, vamos a continuar con los 10 minutos tuyos, Manuel. ok.
Bueno, yo quedé, y bueno, ya un poco respondí también Sí, algunos de los argumentos que él menciona, pero sí me gustó que él mencionara el deseo de todas las gentes, porque en el deseo de todas las gentes ahí dice que el Hijo era con el Padre, era uno desde los días de la eternidad. ¿Sí? Esta es la cita que él mencionó. Esa expresión desde los días de la eternidad es muy interesante porque es una cita literal de Miqueas capítulo 5, versículo 2. En Miqueas 5, versículo 2, se habla del Mesías, y esa es la profecía que cita Elena G. White para decir que Jesús era uno con el Padre desde los días de la eternidad, y dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas, escuchen esta expresión, sus salidas son, dice, han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Otras versiones dice desde la eternidad. ¿Qué son esas salidas del Hijo de Dios? Ustedes pueden buscarlo si quieren después en el diccionario Strong. Y la salida tiene que ver con el nacimiento, con el parentesco, con la descendencia. ¿Cuándo nació Cristo? Nació en los días de la eternidad. Cuando Elena G. White cita de que Cristo era uno con el Padre Eterno desde los días de la eternidad, está citando Miqueas 5:2, que habla de la salida de Cristo. Ahora, ¿qué es la salida de Cristo? Es su nacimiento. Lo dice Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 27, en adelante, y es más, Jesús usa la misma palabra que usa el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, para referirse a sí mismo. Dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo es que creyeron que Él salió de Dios? ¿De qué manera creyeron que Jesús salió de Dios? Cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está confesando, está creyendo que Jesús es el Hijo unigénito, que salió de Dios. Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Fíjense que son dos actos diferentes. Salí del Padre, o sea, su nacimiento, y vino al mundo. Y después dice: otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea, Jesús no está hablando en alegorías que salió del Padre, sino que está hablando claramente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. O sea, ¿qué era lo que ellos creyeron? ¿Qué era lo que ellos tenían que confesar y que predicar? Que Jesús era el Hijo unigénito de Dios y que había salido del Padre. Ahora, voy a compartir una cita del Espíritu de Profecía, porque el tema del engendramiento no es algo que digo yo, sino que lo dice la misma mensajera del Señor. Ella escribe en Señales de los Tiempos, del 30 de mayo de 1895, hablando acerca de Jesús como Hijo unigénito de Dios. Dice: se había hecho una completa ofrenda, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está la palabrita, unigénito. ¿Qué significa esa palabrita? Dice: no un hijo por creación. Fíjense qué interesante. Yo sé que para muchos, y el hermano lo mencionó hace un rato, engendrado, creado es lo mismo. No es lo mismo. No un hijo por creación. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted que si usted engendra un hijo y usted crea una mesa, una cosa es engendrada y la otra es creada. Hay una diferencia abismal. La diferencia abismal que hay entre un ser engendrado y un objeto creado es abismal. De la misma manera, entre Cristo, el Hijo engendrado de Dios, y todos los seres, los ángeles creados por Dios, hay un abismo. Entonces Elena G. White dice así: no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado. O sea, nosotros somos hijos por adopción, sino que un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y la gloria, y uno igual a Dios en autoridad, dignidad, perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, cuando Elena G. White va a hablar de qué manera Dios entregó a su Hijo unigénito, dice: no es un hijo por creación, no es un hijo por adopción, no es como los ángeles, no es como nosotros, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. O sea, de Cristo el Padre puede decir: este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pasa que Dios lo dijo de otra manera: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo en el bautismo y lo dijo en el monte de la transfiguración. 2 veces declaró abiertamente el Padre: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Y de hecho es lo que siempre Satanás le trató de hacer dudar a Cristo. Cuando Cristo estaba en las tentaciones en el desierto, todas las tentaciones empezaban de esta manera: si eres el Hijo de Dios,
bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué Satanás le quería hacer dudar de eso? Porque era lo que Cristo había escuchado del Padre. Este es mi Hijo amado. Entonces Elena lo llama Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Ahora, hay otra cita que también aporta luz sobre esto, que está en la Review and Herald del 9 de julio de 1895, y dice así: el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, nuevamente la palabrita unigénito, arrancado de su seno. Fíjense cómo dice, arrancado de su seno, a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Nuevamente hay dos actos acá: arrancado de su seno y después lo envió a la tierra. Salí de Dios y vine al mundo. Lo mismo que Jesús dice, lo dice Elena G. White en otras palabras. En este caso, en vez de usar la expresión engendrado, dice arrancado de su seno. ¿Podríamos decir que Eva fue arrancada del seno de Adán? Claro que fue arrancada del seno de Adán, era carne de su carne y hueso de su hueso. De la misma manera el Hijo fue sacado, digamos, del Padre, salió del Padre en un momento y después vino al mundo. Y hay otro pasaje que quisiera compartir con ustedes, que se encuentra en Proverbios, capítulo 8. Si tienen la oportunidad, lean después Lo su tengo tiempo aquí libre. en pantalla. Ok, si tienen la oportunidad, después pueden leer Patriarcas y Profetas, también capítulo 1, porque allí Elena G. de White cita Proverbios 8 y dice Elena G. de White que Proverbios 8 es Cristo hablando de sí mismo. Y nuevamente aparece esta cosa de los días de la eternidad. Dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio. ¿Qué significa Jehová me poseía en el principio? Cristo estaba en Dios y en un momento salió de Dios y por medio de Cristo Dios creó todas las cosas. No me pidan explicación de cómo sucedió eso, pero es lo que dice. Entonces dice, desde la eternidad, esto es lo que Elena G. White dice, desde la eternidad tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Fíjense, la sabiduría fue engendrada antes de que Dios creara todas las cosas, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, bueno, ahí sigue mencionando todas las cosas en las cuales participó el Hijo con el Padre en la obra de la creación. Y Elena G. White cita este pasaje para mencionar que es Cristo el que está hablando de sí mismo en esta oportunidad. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice la sierva del Señor en una cita más que quiero compartir, que tiene que ver con la caída de Lucifer, que tiene que ver con la caída de los ángeles malos. ¿Por qué Lucifer cayó? Lean Patriarcas y Profetas 1, lean El conflicto de los siglos capítulo 30. ¿Por qué Lucifer cayó? Porque no quiso reconocer la soberanía de quien en aquel tiempo, en los días de la eternidad, ya era llamado Hijo de Dios. Jesús en el cielo, antes de venir a esta tierra, antes de que existiera el pecado, antes de la rebelión de Lucifer, era llamado el Hijo de Dios y según la sierva del Señor era el segundo en autoridad en el cielo. No era el primero era el Padre era el primero en el cielo, el segundo era el Hijo de Dios, y el tercero, a que no saben quién era, no era el Espíritu Santo. El tercero era Lucifer, ¿sí? Y Lucifer se rebeló contra la autoridad de Cristo. Ahora, dice la sierva del Señor en Cada Día con Dios, ¿Tú crees, Manuel? Sí. ¿Tú crees, Manuel, que parte del odio que se desarrolló en Lucifer por Cristo era porque él lo veía como hijo y eso también de algún modo le hizo sentir a él como que él también era casi igual? Totalmente, porque pensaba esto, lo siguiente: Jesús se sujeta al Padre, lo vemos en la Biblia, en su vida terrenal, y lo vemos también al final del conflicto. En 1 Corintios 15 dice que el Hijo se va a sujetar al Padre y que el Padre sujetó debajo de él todas las cosas, salvo al Padre mismo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15. O sea, el Hijo se sujeta al Padre y después del Padre todo está sujeto debajo del Hijo. En el cielo era de la misma manera. Cuando ustedes leen el relato de la creación, cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, Satanás tuvo celo de Jesús. ¿Por qué tuvo celo de Jesús? Porque era el Hijo y porque era reconocido como el Hijo de Dios, pero la gran diferencia entre Cristo y Lucifer, que era el tercero, era que Lucifer era un ser creado
y Jesús era el Hijo engendrado, unigénito. Por eso si se dice que no hay ninguna diferencia entre engendrado y creado, hay un problema, hay una gran diferencia, porque justamente esa fue la diferencia en el conflicto. Termino simplemente citando el texto que dice: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Dice: cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenía del Señor Jesús. El hecho, y escuchen esto, el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Fíjense qué interesante. Los ángeles querían ocultar que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, los ángeles caídos, y por eso llegaron a la conclusión de que no debían consultar a Jesús. O sea, Jesús era el Hijo de Dios ya en el cielo, antes de encarnarse, antes de venir, era el Hijo unigénito del Padre. Eso por lo menos lo que vemos que está escrito. Ok, aquí quiero explicar, porque voy a abundar algo antes de darle los 10 minutos del hermano Fausto. Yo estoy de intermedio como moderador, o sea, yo no puedo ir a favor ni de Manuel. Yo tengo mi posición también propia, ni de Fausto. Pero este punto tiene sentido. El último punto que menciona Manuel me cobra sentido a mí, no en lo particular a ustedes. ¿Por qué digo que me cobra sentido? Porque como Lucifer y los ángeles que cayeron con él, ¿por qué no se rebelaron contra Dios el Padre? O sea, lo que quiero explicar, alguna diferencia vieron ellos porque eh, debieron rebelarse contra Dios el Padre y porque todo el odio fue contra el Hijo. Entonces me cobra sentido. Entonces, tres preguntas para ti, Fausto, concerniente al argumento de Manuel y luego tus 10 minutos. Dada la explicación a, a tu argumento, no sé si pudiste entender que lo que Manuel acaba de explicar es que no se trata de un engendramiento como lo concebimos nosotros hoy día, la combinación de cromosomas, sino de un engendramiento que salió del mismo Dios, parte de la misma materia de Dios. Eso es lo que puedo explicar, puedo entender. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo tú percibes, Fausto, el hecho de que ya la explicación que dio Manuel con la Biblia y el espíritu de profecía, donde leyó cita de Elena de White, que no es un engendramiento como tú y yo lo conocemos, sino un engendramiento que escapa incluso a la comprensión nuestra, y él lo acaba de explicar? Esa es la número uno. Sí, no sé si puedo dar respuesta. Bueno, lo primero es que cuando uno lee una cita de la señora White, no debe de ponerle sus palabras. Y lo que yo veo lamentablemente es que él mezcla sus palabras con lo que dice el texto. Por ejemplo, en Juan 5, 18, dice muy diferente al pensamiento que él expresa. Mira lo que dice. Por esto más procuraban los judíos matar, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Fíjate, cuando él decía que Dios era su padre, él no estaba diciendo que él era hijo, él estaba diciendo, él y yo somos iguales. Yo estoy leyendo un texto bíblico, hermano. Ahí no hay engendramiento. La igualdad no trae engendramiento. En los iguales no pueden ser engendrados, no puede haber un menor. Tengo otra cita. La señora White, Mensaje Selecto, tomo 3. ¿Es Jesucristo un Dios junior? Porque lo que me están presentando es un Dios junior. Un Dios grande, poderoso, y un Dios menor que lo creó él o lo engendró. Miren lo que dice aquí. Yo leo cita, no la mezclo. No se debe mezclar el pensamiento de uno con la cita. Tú no debes de parafrasear la cita, debes de leerla. Yo voy a leer algunas citas que tú leíste que están parafraseadas. Yo tengo aquí, en mi casa, yo tengo todos esos libros. Toda esa cita que tú vas diciendo, yo la tengo aquí. Mira lo que dice aquí. Dice, tener en cuenta, dice aquí, que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras condiciones cometemos muchos errores debido a nuestras
opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en su conflicto con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. El dar a todos los que los reciben por la fe, sin gracia y su poder que le atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre, escuchen bien, la obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se necesita del hombre. Por lo tanto, Jesucristo era hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Y todas las comparaciones que veo que están haciendo es la de un hombre con el Dios eterno. Eso no se puede. Debemos entender el primer plan de redención y el segundo. El plan de redención tiene dos fases. Jesucristo como ángel, Jesucristo como Dios. Y ustedes están haciendo comparaciones de Jesucristo como ángel y como Dios, no como Jesucristo como el Dios eterno. Y por eso no lo comprendemos. Jesucristo tuvo que humillarse para poder salvar a los ángeles y poder salvar a la humanidad. Y la humillación de Cristo, que es lo que más lo engrandece, nosotros lo vemos como un error o como algo que lo vemos insignificante por debajo del Padre. La grandeza de Cristo es su humillación y eso es lo que se toma para que de él humillarlo. Lo mismo que agarró Satanás. Oye lo que sigue diciendo aquí, porque no ha terminado la cita. Me detuve para hacer el comentario. Sigue diciendo aquí. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo, escuchen bien, él no vino a nuestro mundo para presentar obediencia como un Dios menor a otro mayor. Vuelvo y leo, hermano. Gloria a Dios porque hay profetas. Escuchen esta cita, hermano, y que nunca se lo olvide. 158 de Mensajes Selectos, tomo 3. Dice así. Dice aquí. Dice, tal ocurrió también con Cristo Jesús. Él podía, dice, él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre que debía obedecer la ley de Dios, y de esta manera él es nuestro ejemplo. Una cosa, Fausto, y no importa que salga en el aire, porque esto es en vivo. Mira, con toda honestidad, no quiero que la audiencia piensen que estoy a favor de nadie, porque yo soy hermano, yo quiero mucho a Manuel, a ti también. Y claro, en punto de doctrina uno tiene que tener una determinación, pero como soy moderador no la puedo expresar porque entonces no sería un debate, ¿verdad, Manuel? Si me voy a favor de uno de los dos, no es un debate, pero como yo voy entendiendo a ambos, y esa cita que tú estás leyendo es correctísima, pero el punto, según puedo yo entender como moderador, el punto no es que haya uno menor o mayor, el punto es que el engendramiento fue en la eternidad, Elías, hágalo, por favor, Elías. porque la cita que tú estás leyendo es correcta, pero tú te estás esbozando en que nosotros lo estamos viendo como, porque me está incluyendo en los comentarios, como un Dios menor y un Dios mayor, y ese no es el punto. Manuel expresó que son iguales. Discúlpame, Sandy, ya tú dejaste de ser moderador hace rato. Okay. Tú dejaste de ser moderador. Tú no eres moderador ya. Ya tú tienes una tendencia. Pero ¿cómo así una tendencia? Ya tú tienes una tendencia. Tú tienes una tendencia. Tú no eres moderador. Tú me hiciste una pregunta y yo te estoy respondiendo. Ok, correcto, el moderador solamente escucha. Okay, el moderador no da tu opinión, tú dando tu opinión. Es cierto, es cierto. Vamos a continuar entonces. Está bien.
Vamos a continuar con la cita que estaba leyendo. No, ya yo terminé. Continúa con la pregunta. Sí, Yo sí, expliqué ahí. Yo estoy dando una cita donde dice que Jesucristo no vino a esta tierra para servirle a un Dios mayor como él un Dios menor. Él vino como hombre. Todo lo que tú hables de Cristo tiene que hablarlo como hombre. Cuando tú hablas de Jesucristo en su condición aquí en esta tierra, o cuando él estaba allí en el cielo, tú lo estás viendo como ángel o como hombre. Tú no puedes hacer ninguna apreciación de igualdad. Tú no puedes hablar de eso ahora. Quien está exaltando a Jesucristo a su lugar es el Padre. Adórenle todos los ángeles de Dios, sucesivamente. Ahora, él vino como hombre. Y si tú aquí, él como hombre, en su humillación, lo quiere igualar al Dios eterno, entonces él no vino a cumplir con el plan de redención. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, porque tú me estás diciendo que esa cita está fuera de contexto. Yo estoy explicando lo que él dijo, porque él está aplicándoselo a Cristo mientras esté en esta tierra. Y eso es imposible. El señor Agüey dice que no se puede. ok, son tres preguntas. Quiero hacer una aclarando. Eh, Cuando comencé a hablar de la cita, el video se está grabando para que la gente lo pueda repetir. Dije que la cita era correctísima. Eso fue lo que dije, que era correctísima. Pero, y en esta temática, yo puedo abundar porque son tres preguntas antes de los 10 minutos. Los 10 minutos no puedo abundar. Y entonces lo que dije, vuelvo y lo repito, es que el punto, el punto no es si es mayor o es menor, porque no podemos, esa actitud yo no la adopto de que Jesús sea menor. Recuerda que el punto es sobre el engendramiento y la cita que tú estás leyendo es una cita correcta, pero tú no puedes establecer de que nosotros estamos, o admitir de que nosotros estamos diciendo que Jesús es menor y que Jesús es mayor. Por lo menos esa no es mi actitud, no creo eso. La segunda Discúlpame, pregunta, Sandro. ok. Discúlpame, Sandro. Inmediatamente tú dices que Jesucristo es engendrado, Jesucristo es un Dios menor. Prosigue. No, porque yo no estoy diciendo eso, yo, No, no, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando del tema ok, que estamos tratando. ok, Yo estoy ok, en un tema, ok. tú estás en otra cosa. Por eso te dije que te saliste de moderador. Yo estoy en el tema. Ok, la segunda pregunta, bien, esa está contestada de acuerdo a lo que tú entiendes. La segunda No, pregunta a es, lo que yo entiendo, sí, la segunda pregunta va en base a la explicación que dio Manuel en su argumento. Fíjate que a cada uno le hago tres preguntas antes de entrar con los 10 minutos. La segunda pregunta es, hay un texto que Manuel leyó en Proverbios 8:22 donde allí dice, en el principio, en la Reina Valera, que es la que tengo yo aquí, dice, en el principio él me poseía desde los días de la eternidad. Entonces, ¿cómo tú podrías interpretar eh, él me poseía? Porque en lo particular no puedo negar que a mí me llama la atención ese término. ¿Cómo podría explicarlo? ya puedo responder. Sí, Eh, Digo lo que dice la señora White. ok, Ella adelante. dice lo siguiente. Cristo declaró a través de Salomón: Jehová me poseía en el principio, ya desde lo antiguo, antes de su obra. Eternamente estuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos.